de tema para hablar sobre la situación que debe enfrentar el futbolista paraguayo de 31 años, Víctor El Topo Cáceres, porque el fiscal Emilio Fuster lo imputó tras confirmarse que estaba bajo los efectos del alcohol cuando protagonizó ese accidente el pasado sábado por la noche. Nuestro compañero Waldir Domínguez nos va a contar detalles sobre este caso porque también la familia fue procesada. Waldir, adelante. Sí, gracias. Y haciendo un poco de seguimiento a este caso que ha generado todo tipo de comentarios, principalmente en las redes sociales, por la reacción que tuvieron los familiares de Víctor El Topo Cáceres el sábado último. El padre principalmente y la hermana también, quienes estuvieron presentes en ese momento, pocos minutos después del accidente. El padre que lo retiró de entre el tumulto de gente que se estaba generando en ese momento allí sobre la avenida Carlos Antonio López del barrio Sajonia de Asunción. Nosotros pudimos acceder a un video en el que una persona pudo captar en el momento en que el jugador tras el accidente era retirado por el padre a través de una camioneta que corresponde justamente al señor Higinio Cáceres. En ese momento había dos policías, según las informaciones que se maneja también, y muchísimas personas, muchos curiosos, nos decía el comisario Eugenio Fretes. Sin embargo, el padre, dentro del todo el nerviosismo, lo retiró de ese lugar sin que se le practicara la prueba de alcotés, una situación que se estuvo discutiendo o por lo menos se estuvo cuestionando bastante en ese lapso. Nosotros ya conversamos con el fiscal Emilio Fuster, quien ya citó primeramente al Topo Cáceres y al padre también para que puedan brindar declaraciones ante el Ministerio Público. Sin embargo, el futbolista no se presentó, solamente el padre. Y vamos a observar, por favor, momento en que el jugador era retirado por su padre y posteriormente también la declaración del señor Higinio Cáceres, padre de este futbolista accidentado el sábado último. ¡Policía inútil! Ahí no. Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas a todas las personas que en su momento hemos dañado, pero como padre, viéndole a mi hijo sangrando, ¿verdad? Tuve que actuar de esa forma. Uno se imagina en ese momento cuando le da a los hijos, ¿verdad? Y de todos modos ya nos hicimos todos los cargos correspondientes y aprovecho esta oportunidad también para agradecerle a la familia del doctor Navarro por todo lo que haya pasado y nada más. Son cosas que le puede suceder a cualquiera en ese momento. En la otra parte había señalado que usted supuestamente le amenazó con demandarles. ¿Es verdad eso? No, la verdad que en ese momento había mucha gente, ¿verdad? Yo no le conocía al doctor. Y en un momento también mucha gente no quería que le saque a mi hijo, pero yo como padre, viéndole sangrando así, tuve que hacer eso. De todos modos ya... ¿Cómo está su hijo ahora, señor? Está bien. ¿Su familia ahora qué se compromete con la otra parte? Reparar todos los daños. A cargo del abogado. ¿Han presentado un reposo, Higinio? Si bien el señor Cáceres pidió disculpas públicas a todas las personas a quienes afectaron, en ese mismo momento ya el Ministerio Público tomó cartas en el asunto y ya lo imputó directamente tanto al jugador por exposición al peligro y obstrucción al resarcimiento al daño por accidente de tránsito, y los familiares, nos referimos al padre en específico, al señor Higinio Cáceres, y posteriormente también la hermana, que es de nombre Paola Cáceres. Igualmente Enrique Samaniego, el cuñado del futbolista. Estas personas están siendo imputadas por frustración de la persecución penal y resistencia, nos hablaba el fiscal Emilio Fuster. Vamos a escuchar declaración de este agente fiscal que está llevando este caso, compañeros. El padre vino a declarar el día de la fecha y ha manifestado, ¿verdad?, por qué motivo su descargo a los efectos de que realice ese tipo de conductas en el momento del hecho. ¿El jugador tendrá prohibición de salir al país o no, doctor? Porque él tiene viaje al extranjero.
Vamos a analizar todas esas situaciones, ¿verdad? Y ya depende eso del juez penal de garantía la imposición de esas ¿Estarían medidas. siendo imputados el padre, la hermana, el futbolista? ¿Hay alguien más identificado en el caso? Sí, son varias personas que van a ser objeto de una imputación ante la sospecha de haber participado en la comisión de esos hechos. El policial, en este caso funcionario público, que no hizo en el momento que tenía que hacer, ¿cómo queda su autor? También, ya evaluamos esa situación y lógicamente no descartamos también que la conducta de uno de ellos se adecue al tipo penal señalado. Y teniendo en cuenta que ya en el momento de que Topo Cáceres había sido retirado por el padre después del accidente, ya se encontraban efectivos policiales en ese mismo lugar. Sin embargo, no hizo prácticamente nada, dejó a que este señor pueda retirar a su hijo en una camioneta. Tampoco se descarta la posibilidad de que este policía sea imputado, lo decía el fiscal Emilio Fuster, situación que se va a estar estudiando porque se va a estar convocando justamente a este efectivo policial a que pueda brindar más datos al respecto, y por otro lado también a que el mismo futbolista pueda ser llamado por el Ministerio Público y posteriormente también para la imposición de medidas con el juez, lo decía ya el fiscal Emilio Fuster. Así está la situación. También el resultado de la alcoholemia practicada al jugador dio positivo. Entonces esto es lo que se estaba cuestionando en el transcurso de los últimos días, si él estaba o no bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, con este resultado ya se da efectividad a eso, compañeros. Un resultado positivo de la alcoholemia. Y la situación es esta: la imputación tanto para el jugador, el padre, la hermana y también al cuñado por este hecho que había sucedido el pasado sábado, compañeros. Muchísimas gracias, Waldir, por esta información, completo el informe. Y recordemos que la expectativa de pena para las personas que conducen bajo los efectos del alcohol es hasta 2 años de cárcel o multa. Pero como en el caso de Víctor, el Topo Cáceres, él no es reincidente, puede ser beneficiado con otras medidas.